hay 135 países que nos permiten ingresar a ellos solo con el pasaporte, es decir, como visitante. Hola, mi nombre es María Alejandra Bravo y hoy estamos aquí con Jonathan Valencia, Associate Partner de EY Colombia, quien nos va a hablar de un tema que nos interesa a todos, es el tema de la migración. Hola, Jonathan. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Hola a todos. Contémosle a la audiencia un poco de lo que tenemos por decir frente a temas tan relevantes como la movilidad de personas. Y con algo que quisiéramos empezar, Jonathan, es que nos contaras qué requisitos tenemos que tener en cuenta los viajeros que queremos salir de Colombia. Mira, yo lo ampliaría y es en realidad a todos los viajeros internacionales. Yo lo definiría en 5 puntos a tener en cuenta. El primer punto es el documento de viaje. Documento de viaje válido internacional es lo que conocemos como pasaporte. Es decir, tener un pasaporte vigente con al menos 6 meses de vigencia es la recomendación. El segundo punto se deriva de la pandemia. A raíz de la pandemia, los estados le han puesto mucho interés a que los visitantes internacionales tengan un seguro internacional de salud. Por si alguna eventualidad, algún caso, es importante que los extranjeros tengan un seguro que los cubra. El tercero y el cuarto son 2 puntos que van muy de la mano. El tercero se refiere a tener los vuelos o tiquetes de entrada y salida al lugar al que se están dirigiendo para demostrarle a la autoridad que no es de su intención quedarse de manera irregular. Y el cuarto es un hotel o un lugar donde se vayan a hospedar. Si se van a quedar donde un familiar, si se van a quedar en algún lado, pues lo que pueden revisar es o mostrar incluso una carta o un documento del familiar o incluso un chat lo puede aceptar un funcionario de migración. Y hablando del quinto punto, el quinto punto se refiere a demostrar para qué se va al lugar que se está visitando. Si es turismo, pues demuestran con un cronograma de visitas, de turismo, de viajes, lo que se va a hacer. Si es de negocios, si es una visita para llevar a cabo una reunión o una capacitación, es importante que la compañía que se te está recibiendo te envíe una carta de invitación y tú se la puedas presentar al oficial de migración que te está atendiendo. Y acá vale la pena agregar a lo que nos contaste que es muy importante siempre revisar los requisitos y todo lo que nos piden los diferentes países para entrar a su país, ya sea una visa, un preregistro o un permiso adicional que debemos solicitar siempre antes de viajar. Tienes un punto, Alejandra, tienes un punto, es muy importante. Mira, Colombia se localiza en el escalafón de pasaportes, en el Passport Index, en el número 38 a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 135 países que nos permiten ingresar a ellos solo con el pasaporte, es decir, como visitante. Pero fíjate, hay más de 60 países que para poder ingresar, así sea para hacer turismo, vas a requerir al menos una visa o un permiso o un preregistro, como lo mencionas. Entonces, sabes que es un dato bien válido para la audiencia. Y ahorita que mencionaste el tema de los pasaportes, nos gustaría que nos contaras un poquito cuál es la situación actual para la solicitud de pasaportes acá en Colombia. Tema coyuntural impactante e importante. Fíjate, volvemos, pandemia. La pandemia vino para cambiar la movilidad global, ¿no? Muchas de las cosas del día a día. Entre las cosas que cambió en Colombia fue el tema de citas para pasaportes. Antes de pandemia uno se metía a la página de la Cancillería, pedía una cita, la pedía para la semana siguiente, para el día siguiente, para cuando quisiera, pagaba, tenía la cita y al día siguiente tenía su pasaporte. Lastimosamente la pandemia complicó un poco los procedimientos y la capacidad instalada del ministerio no ha sido suficiente para cubrir, digamos, la demanda que hay de pasaportes en Colombia. Esto sumado a temas de público conocimiento, que el contrato, que las dificultades de turnos y demás, ha hecho que esto se complique. Mi recomendación, renueven los pasaportes cuando ya les queden 6 meses de vigencia. Yo sé que puede parecer muchísimo tiempo, sin embargo, cada vez es más complicado obtener una cita para pasaportes. Como les mencionaba, antes era entrabas a Cancillería y ya. En este momento, el truco es entrar un día antes, a las 5 de la tarde, a pedir un turno, como te lo dice Cancillería, para el día siguiente. Y puedes pasarte 15, 20 días haciendo esto y no obtener ningún turno. Incluso en la contingencia hemos tenido que las personas han ido a hacer fila a Cancillería en el centro y a Cancillería en el norte para obtener un pasaporte. No hacíamos fila para obtener pasaportes en Bogotá, yo creo que desde hace casi 20 años. Entonces la coyuntura es compleja actualmente y yo recomendaría que renueven sus pasaportes con suficiente tiempo de antelación. Y ahora que nos hablaste de la pandemia, entendemos que la pandemia también tuvo efectos en el tema de visas de Estados Unidos. ¿Nos podrías contar un poquito lo que sabes de este tema? Sí, mira que es muy importante a mí. A mí me parece curioso, cuando me dicen, cuando yo digo que trabajo en EY y me preguntan sobre ¿y qué haces? Yo hablo de temas migratorios, todo el mundo habla del mismo tema migratorio, la visa a Estados Unidos. Colombia exige visa a los extranjeros que quieren asignarse, estudiar o trabajar en Colombia. ¿Listo? Eso es muy importante.
Ahora, hablando del tema de mayor relevancia migratorio en Colombia, y yo creo que en Latinoamérica, que es la visa de Estados Unidos, y definamos la visa B1, B2, que es turismo, negocios, la pandemia vino a complicar los procesos. Los turnos para exigir la visa, para pedir la visa, los turnos están más o menos de 1 a 2 años. ¿Y esto qué quiere decir? Para pedir una visa B1 o B2 a Estados Unidos tienes que cumplir básicamente 4 o 5 requisitos. El primero es diligenciar el formulario DS-160, que se encuentra en la página de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El segundo es registrar la solicitud, digamos que pagarla propiamente. El tercero es presentar los documentos pidiendo una cita en el CAS, que es el centro de atención al solicitante, y tú llevas tu pasaporte y demás. Y el último punto es tener una cita consular, es decir, con un funcionario consular de Estados Unidos, el cual te va a decir si sí o no eres apto. Este último punto y esta última cita, para primeras veces, está de aquí a 1 o 2 años. Si es renovación de visa, puedes estar exento de esta última cita, por lo cual puede ser casi que automático te otorguen la visa de nuevo. Pero si es primera vez, mi recomendación sería mucha paciencia y planeación. Si quieres conocer los parques de diversiones de Estados Unidos en 4 meses, es muy posible que no lo vayas a poder hacer, pues no hay citas para hacerlo. Bueno, entonces creo que todos nos tenemos que poner las pilas para hacer esto con mucho tiempo de anticipación y bueno, cumpliendo todos los requisitos y las indicaciones que nos das, Jonathan. ¿Qué recomendaciones o tips nos puedes dar a todas las personas que queremos viajar? Es bien curioso. Colombia tiene apertura, como lo mencioné, a 135 países sin necesidad de visa. Y normalmente nuestros connacionales que quieren viajar, que quieren hacer una maestría, estudiar en el exterior o buscar una oportunidad laboral, normalmente buscan los mismos destinos. Entonces yo de verdad de recomendación quisiera dar algunos destinos a los que se pueden viajar más fácilmente o con menos complicaciones. El primero es los países Mercosur. Colombia tiene un acuerdo firmado con países Mercosur en los cuales se debe facilitar la movilidad de las personas. Es decir, que un colombiano debería poder ir a Argentina o a Brasil y obtener una visa Mercosur, propiamente hablando, sin mayor dificultades, solo demostrando que no se tienen antecedentes y demás. Por lo cual digo que Mercosur es una muy buena opción para viajar, pero las realidades de la zona Mercosur son muy similares a las colombianas, entonces puede haber muchas personas que digan no. Lo mismo ocurre con la Comunidad Andina de Naciones y con la Alianza del Pacífico, que es Chile, Perú y México. Entonces son países a los cuales los colombianos podemos intentar acceder de una manera más sencilla, con menos requisitos, y se puede estudiar, se puede trabajar. Ahora salgamos un poco de nuestra zona y de Latinoamérica. Hay 2 países particularmente que están muy abiertos a recibir migrantes colombianos. El talento humano de Colombia es muy bien conocido. Saben que los países saben, las corporaciones, las entidades saben que los colombianos tenemos una chispa distinta a la hora de trabajar, y Australia y Canadá han abierto un montón las puertas para poder recibir colombianos que quieran estudiar y trabajar. Entonces, aunque los procedimientos para obtener una visa de esta índole ante Australia o Canadá pueden ser un poco complejos, ya hay un camino establecido, ya hay un procedimiento, ya hay un paso a paso, y los tiempos se cumplen casi que a la perfección. Digamos que ellos poco se demoran más allá de lo que está planeado. Entonces, Canadá y Australia son 2 países que recomendaría full si alguien quiere tener una inmersión extranjera. Ahora, hay un último país que me gustaría recomendar y es Corea del Sur. Resulta que nosotros tenemos lazos muy cercanos con Corea del Sur, lazos diplomáticos por historia que tenemos en común, y en Corea del Sur los colombianos podemos entrar de manera libre, digamos, de manera sin condiciones, y podemos hacer turismo y demás, pero también nos es fácil poder tener una vida ya como estudiantes, como trabajadores. Entonces creo que es un destino muy propicio para colombianos, dadas las facilidades gubernamentales y el cariño que nos profesamos ambas naciones. ¿Eso quiere decir que cualquier extranjero puede entrar a Colombia sin ninguna visa? No y sí, y depende de las actividades. Entonces, partamos, hay que saberlo. Colombia permite el ingreso a diferentes nacionalidades como condicionadas o no condicionadas. ¿Listo? Las condicionadas son países con los que casi no se tienen relaciones diplomáticas, dígase el continente africano excepto Marruecos. ¿Qué quiere decir esto? Que casi todos los países africanos necesitan para venir a Colombia, así sea de turismo, una visa. ¿Sí? Eso es muy importante mencionarlo. Entonces, normalmente uno diría, no, pero un español puede venir a Colombia sin necesidad de visa. Sí, para turismo y negocios, como la B1, B2, que es la visa de Estados Unidos que hablábamos. Pero ya cuando un español o un estadounidense quieren venir a Colombia a trabajar
o a estudiar deben tener una visa adecuada, una visa que les autorice a generar y a llevar a cabo estas actividades. Sin el lleno de esos requisitos, que también incluyen cédula de extranjería, revisar la profesión y demás, corren el riesgo de estar en permanencia irregular en territorio nacional. Entonces, para responder tu pregunta, pues tenemos un listado de nacionalidades condicionadas y no condicionadas, más no quiere decir que por no ser condicionado puedan entrar libremente. A veces tienen ciertos requisitos e incluso ingresando, si es una actividad regulada, remunerada o de estudio, deben tener una visa adecuada para poder ejercer la actividad en territorio nacional. Perfecto, Jonathan. ¿Y nos podrías contar, ya para cerrar, desde EY Colombia, qué estamos haciendo para facilitar el proceso a los extranjeros con todos estos trámites? Fíjate que nosotros hace poco, en noviembre, participamos del Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional de Derecho Migratorio en Colombia. Fuimos partícipes activos, estuvimos ahí en un conversatorio, es muy interesante. También hace poco lanzamos la guía de practicantes en la Alianza del Pacífico. ¿Y qué quiere decir eso? Digamos que hay stakeholders como la ANDI que promueven el movimiento de practicantes en los países de la Alianza del Pacífico, pero que se dieron cuenta que para los practicantes y las compañías era muy difícil este abordaje desde lo laboral, la seguridad social, lo tributario y lo migratorio. Y nosotros como EY hicimos una guía, una cartilla para que los estudiantes y las compañías interesadas en migrar a otros países que estén terminando, digamos, su carrera y quieran moverse como practicantes puedan hacerlo. ¿Cómo? Viendo en la guía qué requisitos tienen, qué normatividad aplica para los impuestos y otras singularidades que tienen esto. Digamos que nuestra práctica de movilidad internacional y de servicios migratorios se ha ido consolidando en los últimos años. Nuestro enfoque de servicio al cliente ayuda a los extranjeros no solo en la obtención de la visa, sino en los cumplimientos de obligaciones migratorias anexas, en la búsqueda del apartamento, en la búsqueda del colegio para sus hijos y en otros puntos que ellos requieran para poder tener una inmersión más positiva en un país como lo es Colombia. Básicamente les decimos a las compañías y a los extranjeros, ustedes enfóquense en hacer lo que son estratégicos, nosotros nos encargamos de apoyarlos en el cumplimiento de estas obligaciones migratorias y culturales que se requieren para visitar, vivir o radicarse en un país como lo es Colombia. Muy interesante toda esta información. Creo que con esto hoy aprendimos un montón sobre todos estos temas migratorios. Esperamos poder tener otro espacio como este contigo y bueno, con otras personas que nos puedan estar hablando sobre este tema que a todos nos interesa. Muchísimas gracias, María Alejandra, muchas gracias a todos. Recuerden que en EY la intención de nosotros es construir un mejor mundo para los negocios y creo firmemente que parte de ese mejor mundo es tener nuevas sinergias, salirse un poco de la zona de confort, conocer otras perspectivas y nada mejor que un migrante para poder llegar a estos puntos en una mezcla adecuada de personas, que es lo que requieren los equipos de alto desempeño.